Muy buenas tardes. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de nuestra directora, la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Reparación a las víctimas del conflicto armado interno, que hace parte del ciclo de capacitación para la consolidación de la justicia restaurativa. El conflicto armado interno en Colombia ha generado uno de los episodios más tristes y dolorosos en las últimas décadas. Se hace necesario identificar que las situaciones de violencia derivadas de los conflictos armados son verdaderos crímenes que revisten tanta importancia nacional como internacional. De acuerdo con un informe de la Unidad de Víctimas del Gobierno, se han registrado más de 8 millones de víctimas en Colombia y de esta forma significativas cifras representan víctimas de desaparición forzada, homicidios, desplazamiento forzado de niños y adolescentes vinculados al conflicto. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el derecho fundamental a la reparación integral a las víctimas de homicidios dentro del conflicto interno colombiano y su análisis en los procesos contencioso administrativos, penales, ordinarios de justicia y paz. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Alfredo Vargas Ortiz, abogado, doctor en Derecho de la Universidad Surcolombiana, magíster en Derecho, docente universitario. Ha sido consultor de programas de desarrollo y paz del Huila y Piedemonte Amazónico UIPAS, asesor jurídico de la Asociación de Viudas y Víctimas de la Violencia Unidos por la Paz y secretario de Gobierno y Convivencia de Neiva. El doctor es el autor del libro El derecho fundamental a la reparación integral a las víctimas de homicidio en el conflicto armado interno colombiano. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. Doctor Alfredo Vargas Ortiz, es un gusto tenerlo acá en la Escuela Judicial. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra, muy amable, y pues muchas gracias también a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo, por supuesto, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y de todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado en esta videoconferencia. Les presento un saludo desde la calurosa Neiva, una ciudad llena de mucha esperanza, de donde estamos haciendo pues academia, y también un saludo especial a mis alumnos de la Universidad Surcolombiana de la Cátedra de Argumentación Jurídica. En este momento pues vamos a compartir la pantalla para presentarles a ustedes en términos generales lo que va a ser la conferencia. Tenemos esta conferencia pues básicamente el resumen de una investigación de alrededor de 14 años de trabajo tanto en mi tesis de maestría en la Universidad Nacional de Colombia como en mi tesis doctoral. Este es un libro que publicó la Universidad Santiago de Cali, la editorial Dique, en donde se resumen pues ese proceso que está directamente ligado a la reparación de las víctimas. Allí en esta investigación analizamos qué está haciendo la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción ordinaria y justicia y paz en torno a garantizar la reparación integral a las víctimas de homicidio del conflicto armado interno colombiano, pero además de eso hacemos una propuesta que le presentamos ahora. Básicamente, Colombia es un país que tiene alrededor de más de 50 años de conflicto con personas víctimas de la violencia generalizada, muchas de ellas desafortunadamente víctimas de homicidio, desaparición forzada. Es increíble, los datos nuestros nos ponen
en una situación muy compleja, muy difícil, y a partir de esa situación, pues nos planteamos el problema de analizar jurídicamente las dificultades que las víctimas tienen para el logro efectivo de la reparación en el sistema judicial, y básicamente lo que tratamos fue de identificar cuáles son como esos factores que obstaculizan que las víctimas del conflicto interno armado logren ese efectivo derecho a la reparación integral en sede judicial, y nos preguntábamos si ello en efecto corresponde a la falta de propuestas que definan cuáles deberían ser los criterios por parte de los jueces para poder garantizar este derecho a la reparación integral. En esa medida, pues se elaboraron todas unas metodologías de trabajo, se hizo una investigación de tipo cualitativo, cuantitativo, y allí se establecieron unos capítulos. Tenemos la investigación, 4 capítulos de resultados. Se analizaron 160 casos, 11 de la Corte Interamericana, 112 sentencias de la Corte Constitucional, 28 sentencias del Consejo de Estado y 9 sentencias de Justicia y Paz. En una primera etapa, pues se hace un análisis del estado del arte, posteriormente se hace una aproximación al marco jurídico vigente, se realizó un trabajo de campo importante, entrevistas con magistrados, con jueces, y finalmente se redactó un documento que resume la propuesta. Se hicieron varios trabajos, seminarios en torno a este proyecto de investigación, que culminó con unos artículos y con el libro que ya les había mencionado, además de unos trabajos de proyección social. La cifra es muy desalentadora, son alrededor de 9.177.000 personas víctimas reconocidas por el Registro Único de Víctimas, de las cuales 1.068.000 son víctimas de homicidio. Y en esa medida, esas víctimas de homicidio pues están cobijadas por un contexto internacional que está diciendo que deben ser priorizadas. Hay una estructura jurídica nacional que está hablando de una concepción ampliada de los derechos que tienen las víctimas, de la sentencia de la Corte Constitucional 228 del 2002, que habla precisamente junto con la sentencia 370 del 2006 de los elementos de la reparación integral. Pero pues desafortunadamente tenemos un grado de impunidad muy alto y un sistema judicial que por supuesto requiere de hacer mayores esfuerzos y de tener digamos algunos elementos y herramientas adicionales para poder hacer su trabajo. Entonces, cuando decidimos fundamentar el derecho a la reparación integral, pues encontramos que este derecho a la reparación integral pues tiene un contexto de un lenguaje del constitucionalismo permanente en nuestro país, un sistema de Naciones Unidas y de derecho interamericano, incluso del derecho penal internacional, que plantea la necesidad de que este derecho sea asegurado, pero además de eso, un derecho interno que desde la misma Constitución política, la ley, la doctrina y la jurisprudencia también reconocen el derecho fundamental a la reparación integral. ¿Y por qué el derecho a la reparación integral de las víctimas puede ser considerado fundamental? Allí pues acudimos a los textos de Luigi Ferrajoli, de Robert Alexis, que habla precisamente de que este derecho a la reparación debe ser un derecho de vigencia inmediata, debe ser un principio y por ende un mandato de optimización del sistema jurídico, y tal como lo señala Ferrajoli, también es un derecho porque debe tener unas garantías que son ofrecidas por parte del Estado para el logro efectivo de su protección. Es subjetivo, es universal, y generalmente son derechos que tienen una textura abierta y que esa textura abierta pues termina cerrándose por vía de la interpretación de la Corte Constitucional, que como pueden ver tiene un muy amplio número de sentencias sobre este particular. Son muchos los instrumentos internacionales. Yo hago énfasis en este último del 2012, que es creado por un colombiano, que es el profesor Pablo de Grey, que es el actual relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, entre otros documentos internacionales. ¿Y por qué hablamos del derecho fundamental a la reparación integral? ¿Qué es lo que un juez, un abogado, un fiscal, un operador jurídico debe tener en cuenta respecto a este derecho?
Primero, que el derecho fundamental a la reparación integral tiene unos elementos constitutivos. Cuando yo estoy reparando integralmente a una víctima, debo entender que tengo que buscar la verdad, porque por vía de la verdad de las víctimas, de los responsables, pues voy a reconstruir la memoria histórica de lo que ocurrió. Pero además de eso, debo procurar la sanción al responsable y garantizar el acceso efectivo a las víctimas en igualdad de condiciones. Pero además de eso, tengo que tomar medidas de reparación. Tengo que tomar medidas como la satisfacción, la rehabilitación, la indemnización, la restitución y, por supuesto, la garantía de no repetición. Todos estos elementos concluyen a que si logramos que en nuestro país esos millones de personas que han sido víctimas se les garantice el derecho fundamental a la reparación, muy seguramente, tal como lo plantea Pablo de Grey en el documento del 2012 ya mencionado, lograremos la reconciliación en este país. Y el problema de la falta de criterios que estábamos observando, pues está directamente ligado a lo que la misma Corte Interamericana ha señalado sobre la importancia de que existan criterios mucho más específicos a la hora de plantear las reparaciones. Aquí tenemos un ejemplo de los distintos seguimientos que se le hacen a las sentencias de la Corte Interamericana. Y hay una cosa que es bien particular y es que de los 3 países más requeridos por la Corte Interamericana, pues está Colombia. Colombia con 52 solicitudes de requerimiento de cumplimiento de las decisiones. Pero obviamente este tema de la reparación pues tiene que mirar un contexto histórico y en Colombia pues hay todos unos antecedentes que marcan una pauta de la política del Estado. Y aquí el presidente Belisario Betancur, de un documento que tomé de Daniel Pecot, un francés que conoce muy bien el conflicto interno armado, nos dice algo que resume la política del Estado en torno a lo que ha ocurrido con la reparación de las víctimas. Decía Belisario Betancur en su época de gobierno: abrimos hoy una etapa distinta, trazamos una línea cauterizante entre el pasado padecido que nos separaba y dividía, sobre el cual tendemos todos un manto de perdón y olvido. Esa es la posición estatal que va a ser muy común en la historia colombiana y el Estado se arroga la posibilidad de perdonar a los victimarios en detrimento, por supuesto, de los derechos de las víctimas. Entonces, hay un círculo vicioso. Hacemos un acuerdo de paz, desconocemos los derechos de las víctimas, le otorgamos prebendas y prerrogativas a los victimarios, generamos ese perdón y olvido y se fortalece la impunidad, lo que para voces de María Luisa Bartolomé pues tiene unas consecuencias muy graves en la cultura jurídica. O sea, estamos pensando que la paz se consigue con los acuerdos, con el establecimiento, con una no modificación del statu quo, cuando la paz implica todo lo contrario. Claro que hay que hacer acuerdos con los insurgentes y los paramilitares, pero y sobre todo reconociéndole los derechos a las víctimas y también modificando el statu quo. ¿Qué hicimos en este análisis? Nos fuimos, creamos 4 categorías de análisis en donde se verifica cuál es la situación histórica, porque las decisiones no se toman, se tienen que tomar en un contexto. Entonces era importante revisar qué estaba ocurriendo cuando se tomó esa decisión, qué alcance tenían los derechos de las víctimas y las medidas adoptadas en cada uno de esos casos, específicamente en la Corte Constitucional con las 120 sentencias que se analizaron, qué fundamentos jurídicos se utilizaron y qué tipos de procesos se tenían. En ese periodo logramos encontrar que hay 4 periodos específicos de una Corte Constitucional de 1993 a 98 en donde hablan un poco del tema de la verdad y la justicia, un segundo periodo que ya integran la verdad y la justicia y los constituyen como elementos, digamos, integrales, un tercer periodo que ya habla de la concepción ampliada de los derechos de las víctimas y un cuarto periodo que ya habla específicamente de la justicia transicional hacia la búsqueda de una paz estable, duradera y sostenible. En esas distintas sentencias vale resaltar una sentencia de tutela del TD 608 del magistrado Alberto Rojas, en donde claramente señala que esas barreras y esos obstáculos procesales que desafortunadamente tienen las víctimas para acceder al derecho a la reparación judicial o administrativa se deben interpretar como la vulneración de la fase procedimental del derecho fundamental a la reparación en su dimensión de accesibilidad y contrario, por supuesto, a los principios de humanidad.
También la Corte señala que es importante la satisfacción integral de los derechos de la víctima y que la misma no depende exclusivamente de la capacidad del procesado. Por eso el Estado debe, la lógica del garantismo, por supuesto, sobrepasar esa dificultad de que el victimario no tenga con qué reparar y asumir también su función desde la perspectiva de la solidaridad. También se habla en algunas sentencias específicamente de la subsidiariedad de la indemnización, que en un determinado momento el Estado también puede asumir la garantía de los derechos de estas personas, de la cosa juzgada internacional en términos a las decisiones internacionales que se hayan tomado en particular en relación con estas sentencias. Llegamos luego a analizar el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa y materia de justicia y paz. Allí encontramos en ese Consejo de Estado una época de una tesis restrictiva de la reparación integral del daño que se limitaba al establecimiento de la indemnización del daño emergente y lucro cesante específicamente en salarios mínimos. Después ya comenzamos a ver en el 2007 hasta el 2013, digamos, una etapa de una tesis más bien intermedia en la reparación integral y finalmente una tesis del 2014 en adelante, una tesis mucho más garantista que tiene unos magistrados de lo contencioso administrativo que consultan sentencias de la Corte Interamericana y que toman decisiones muy importantes respecto al alcance de la reparación. Por ejemplo, en materia de la cosa juzgada internacional, de cómo es posible decretar todo tipo de medida de justicia restaurativa conforme al principio de restitution integrum y de la reparación integral, que los jueces deben ser atrevidos y que están facultados, de acuerdo incluso a sentencias de unificación del Consejo de Estado, a tomar decisiones ultra petita, más allá de lo pedido en el propio litigio, porque aquí estamos hablando de situaciones graves de violaciones a los derechos humanos y por eso el Estado tiene que asumir una posición de garante. Habla también del control de convencionalidad oficioso por el juez contencioso administrativo que lo llevaría a constitucionalizar el derecho internacional y por supuesto a realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y los actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto teniendo en cuenta los distintos tratados internacionales y la jurisprudencia específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una sentencia muy valiosa, esta sentencia que habla del diálogo que debe haber entre las distintas jurisdicciones, de cómo pueden tomarse decisiones en la jurisdicción contenciosa administrativa y cómo pudieron también haberse tomado decisiones que no son incompatibles, sino complementarias en clave de lo que implicaría garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto. Y ya después llegamos al análisis específico de justicia y paz, que es, digamos, uno de los referentes interesantes de la lucha por la reparación integral de las víctimas, habida cuenta de cómo los abogados desde un principio, cuando están solicitando la reparación, solicitan esa reparación de manera integral, hablan de restitución, hablan de garantía de no repetición, de verdad, de memoria histórica. Y por supuesto los jueces hacen gran parte la tarea de reconocer el derecho fundamental a la reparación integral, haciendo aportes a la verdad histórica, utilizando la doctrina, investigaciones, documentos internacionales para sustentar sus decisiones y adoptando el mecanismo de exhorto a entidades como el Ministerio de Educación, el ICETEX, el SENA, en donde invita a todo el Estado a aportar a ese proceso, por supuesto, de reparación integral. Entonces, digamos que la jurisdicción de justicia y paz es un referente bien importante de lo que debe significar un juez que tiene claro la reparación integral de las víctimas del conflicto. Hicimos un recorrido por distintos actores, les preguntamos cuáles eran las limitaciones, cómo consideraban ellos que deberían repararse las víctimas integralmente y pues hubo unas coincidencias que nos llevaron a definir esos conceptos de reparación y distintas potencialidades y límites que tienen estos procesos. En ese ejercicio de análisis encontrábamos, por ejemplo, cómo, por un lado, la Ley de Justicia y Paz señala unos procedimientos y unos tiempos, pero la realidad dice otra cosa.
Lo mismo ocurrió en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los procesos de reparación directa, que en el papel duran 12 meses, pero que en la práctica terminan durando alrededor de 175 meses. Y eso, por supuesto, esa justicia que se demora, esa justicia que tarda en llegar, pues se constituye en la violación del derecho fundamental a la reparación integral. La disparidad en los criterios, miren ustedes, dependiendo del lugar en donde yo me encuentre, así mismo me reparan. Si soy víctima en una situación que llega hasta la Corte Interamericana, la vida termina valiendo mucho más. Si estoy en un proceso penal, los montos indemnizatorios son mucho más amplios. Digamos que en materia de reparación directa y justicia y paz son restringidos. Entonces, hay unas diferencias que en cierta forma terminan siendo inexplicables de tasar el valor de una vida de manera distinta. Luego de todo ese ejercicio, de todo ese análisis, pues digamos llega la propuesta que le estamos haciendo a Colombia, a los jueces colombianos, a los abogados, a los fiscales y a todas las personas que litigan en materia del derecho a la reparación. Y creamos una fórmula que es lo que se conoce como el índice de reparación integral en los procesos judiciales. ¿Qué fue lo que significó este índice de reparación integral en los procesos judiciales? Cuando analizamos los documentos internacionales, las sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, pues encontramos que en efecto hay unos elementos que son característicos de la reparación integral. Cuando usted como juez, cuando usted como operador jurídico, cuando usted como fiscal está representando a las víctimas, usted debe asegurar unos elementos constitutivos que en términos prácticos y para efectos del índice de reparación integral son alrededor de 33 criterios que deben ser tenidos en cuenta. Entonces, en esa tipología de procesos, nosotros lo que hicimos en el estudio fue organizar los tipos de proceso y le aplicamos el índice de reparación integral para verificar qué tan garantista, qué tan reparador integralmente hablando terminaba siendo el proceso al que estábamos abocando. Y encontramos, por ejemplo, que en un primer lugar, cuando yo estoy en el proceso, yo tengo que asegurar justicia. Y esa justicia tiene unos elementos que me llevan a mí a determinar, por ejemplo, que es fundamental que si yo voy a garantizar justicia, exista acceso a un recurso judicial efectivo. Que además de ese acceso a ese recurso judicial efectivo, yo pueda enjuiciar a los victimarios, pueda castigarlos, pueda buscar la verdad y además de esa verdad, pues identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para la revelación completa y pública de la verdad y en esa medida garantizar el deber de la memoria. Pero además de eso, yo debo restituir, yo debo lograr el retorno, la devolución de las propiedades, la restitución de los derechos. Tengo que buscar la indemnización propiamente dicha, el daño emergente, el lucro cesante, el daño inmaterial, los perjuicios morales, la pérdida de oportunidad, el daño al proyecto de vida, los daños punitivos y el daño a la vida en relación. Debo procurar además, y repito, esta es una cosa que uno no se explica por qué los jueces, si están frente a una situación de víctimas, ¿por qué no ordenan atención médica, atención psicológica, atención psiquiátrica, atención jurídica, servicios sanitarios y sociales que permitan ese proceso de rehabilitación de las víctimas? Por supuesto, hay que tomar medidas de satisfacción para que cesen las violaciones, para que exista un fallo que permita la declaratoria a favor de la víctima y que restablezca su dignidad, porque acuérdense ustedes en estos casos de los falsos positivos, por ejemplo, cómo estas personas supuestamente merecían morir y su dignidad quedó por el suelo y todo el mundo hablaba de ellos como sicarios, como paramilitares, como guerrilleros, etc. Entonces, la importancia de que se restablezca la dignidad de la víctima, pero que además de eso haya una disculpa que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidad por parte de los victimarios, que los mismos sean enjuiciados por estas violaciones y que se realicen ceremonias conmemorativas con denominación de obras públicas, vías, monumentos y que ello, pues por supuesto, aporte al deber de la memoria histórica.
Esta tarea de medidas de satisfacción implica igualmente la inclusión de datos exactos sobre las violaciones a los derechos y los planes de estudio en el material didáctico de los funcionarios públicos, en este caso de la rama judicial. La búsqueda de personas desaparecidas, la identidad de los mismos, de los niños secuestrados, de los cadáveres y de las personas, pues desafortunadamente asesinadas. Los jueces deben procurar también la garantía de no repetición, logrando por un lado la inhabilitación al victimario por ejercer el poder. Se toma la decisión penal, compulso copias a Procuraduría. Se toma la decisión contencioso administrativa, compulso copias a la Procuraduría. Debo procurar igual, sugerir, hacer exhortos para que el Congreso de la República derogue leyes que faciliten en un determinado momento la violación a los derechos humanos, la protección de los profesionales del derecho, la salud, de la asistencia sanitaria, la educación de todos los sectores de la sociedad, especialmente los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, procurando, por supuesto, la enseñanza de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La toma de medidas administrativas o de todo tipo contra esos agentes estatales de violaciones. Miren lo importante que resulta aquí ser la Procuraduría en materia de derechos humanos y, por supuesto, la promoción y la observancia de códigos de conducta, de normas éticas, de respeto a normas internacionales por parte de las fuerzas de seguridad. La importancia de formar a los medios de comunicación, el personal de servicio médico, psicológico, social y, por supuesto, el personal de empresas comerciales. Entonces, dentro de esta fórmula que hemos mencionado, que es el índice de reparación integral en el ámbito judicial, hicimos unas categorías de análisis. Una primera categoría es cuál es el proceso fuerte, formal y material. Entonces, para ello creamos un proceso ideal. El proceso en donde se cumplen todas estas categorías que están aquí atrás y que hemos mencionado de justicia, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Si yo aplico todas estas categorías al proceso, tendría 33 criterios y un 100% de cumplimiento de estos criterios. Pero además de eso, entonces, vamos también a analizar y encontramos que hay un empate entre el proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el proceso de justicia y paz respecto al cumplimiento de estos criterios, al cumplimiento específico de estos criterios. Son alrededor de 79 criterios, digamos el 79% de los criterios, 26 criterios los cumple la Corte Interamericana y justicia y paz. La acción de reparación directa, por ejemplo, cumple un 70% de los criterios junto con la acción de grupo, la acción penal solamente un 19%, responsabilidad civil y miren ustedes la sorpresa respecto a este análisis, el proceso en donde menos se garantiza integralmente la reparación es desafortunadamente el proceso penal militar. Aquí está el índice con los respectivos porcentajes aplicado específicamente a los procesos judiciales. Tenemos el proceso ideal del 100% de los criterios, el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un 79%, el de justicia y paz, el de la acción de reparación directa y la acción de grupo, el penal, el de la responsabilidad civil extracontractual y, por supuesto, el proceso penal militar. Pero además de eso, además de este ejercicio de proponer el índice de reparación integral, esta investigación también avanzó en la definición de los criterios de reparación, teniendo en cuenta la jurisdicción interamericana de derechos humanos, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción contencioso administrativa y, por supuesto, la jurisdicción ordinaria en materia de justicia y paz. ¿Y qué encontramos? Y esto lo encuentran en el texto que les he mencionado, publicado por la editorial Dicken y por la Universidad Santiago de Cali. Hicimos un análisis de estos 160 casos y lo que hicimos fue hacer unos criterios para garantizar el derecho fundamental a la reparación integral desde lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miramos qué derecho, qué deber, qué ordena al Estado. Entonces, ordenar al Estado, por ejemplo, utilizar los medios que sean necesarios
de conformidad con su derecho interno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para continuar eficazmente las investigaciones, para articular los mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos e instituciones estatales con las facultades de investigación, etcétera, etcétera. Y allí mismo pusimos la fuente respectiva para que la persona, el juez, el abogado, el litigante, el fiscal, que quiera utilizar estos criterios, pues lo puede hacer a través de estas respectivas fuentes. Lo hicimos también en la jurisdicción constitucional, que por supuesto trae unas sentencias muy interesantes sobre el derecho, por ejemplo, de la parte civil, en apelar una sentencia absolutoria en la lógica de buscar el derecho a la verdad y a la justicia que desborde el campo de la simple reparación. Y en esa medida, la Corte, por ejemplo, señala que el ordenamiento jurídico colombiano prevé que las personas afectadas por un hecho punible puedan constituirse como parte civil en el proceso penal respectivo. Y en esa medida, repito, no solamente busquen la indemnización, sino que busquen la garantía de derechos claros como el derecho a la verdad. La sentencia C228 del 2012 es muy diciente en este propósito y en esa medida el derecho de la víctima a saber la verdad de lo ocurrido y a que se haga justicia. Por ello, la misma Corte invita a los jueces, invita a los operadores jurídicos a superar esa visión economicista de la reparación, a abandonar esa visión economicista de la reparación y a entender que definitivamente la víctima no solamente busca dinero, la víctima busca todos esos otros elementos que hemos venido mencionando aquí en relación con la reparación. Adicional a eso, observamos los criterios que sobre la garantía del derecho fundamental a la reparación integral se presentan en la jurisdicción contencioso-administrativa. Encontramos, por ejemplo, el test de proporcionalidad para la liquidación de perjuicios, la aplicación de los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en decisiones que el propio Consejo de Estado ha establecido para la definición de los perjuicios morales. Repito, esta no es la única sentencia, hay muchas más sentencias, más de 28 sentencias del Consejo de Estado que fueron analizadas, que fueron resumidas, en donde se identificaron los criterios y eso, por supuesto, nos ha permitido que a través de este ejercicio de investigación, pues estén a la mano, los puedan utilizar quienes se ocupen de estas tareas de reparación integral. Importantísimo también los criterios para garantizar el derecho fundamental a la reparación integral en la jurisdicción ordinaria en materia de justicia y paz. Muy interesantes estas sentencias en materia de reparación por vía judicial dentro del contexto de justicia transicional y esa visión transformadora que pues es retomada de la doctrina. El profesor Rodrigo Prime, me acuerdo mucho que fue una de las primeras personas que comenzó a hablar del tema de la reparación desde la perspectiva transformadora, porque por ejemplo se reconoce que si yo reparo a las víctimas en la lógica de que sigan en el lugar donde estaban, pues muy seguramente puedo resultar siendo injusto, porque es que la víctima termina siendo víctima por su condición de pobreza. Entonces, yo en ese ejercicio de reparación como juez, como operador jurídico, como fiscal, como abogado litigante, pues lo que debo procurar es que la persona cambie, porque ya sufrió. Ya la vida lo llevó en condiciones de pobreza a un lugar y la idea es llevarlo a otro sitio y por eso hay que restaurar y transformar por vía de esas decisiones judiciales la situación presente. El principio de igualdad en relación con la tasación de las cuantías similares que establece la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, el resumen de todo lo que hemos venido hablando. Hemos dicho que hay un conflicto interno armado con alrededor de 9 millones de víctimas del conflicto, que en ese conflicto interno armado, por desfortuna, tenemos una impunidad muy constante, muy permanente, unos acuerdos y unas amnistías que han excluido al sistema, a las víctimas del conflicto para que sean reparadas. Hay un débil sistema judicial que tiene miedo a la extralimitación. Pero esta tesis o esta propuesta lo que le viene a decir a los jueces es que no se preocupen, que existe un contexto jurídico internacional y nacional y unas fuertes razones jurídicas, políticas y sociales
para atreverse a tomar medidas de reparación integral en nuestro sistema judicial y con ello cumplir con una tarea fundamental de aportar en la reconciliación nacional en nuestro país. Cuando hablamos en clave del derecho fundamental a la reparación integral, pues estamos ofreciendo esos criterios metodológicos, estamos ofreciendo el índice de reparación integral en el sistema judicial para que sea utilizado por esos jueces, por esos fiscales a la hora de hacer sus escritos, de elaborar sus sentencias, de pronunciarse sobre los derechos de las víctimas. Ahí está la fundamentación. Repito, es un trabajo de 14 años, es un trabajo que se hizo como producto de la tesis de maestría en la Universidad Nacional de Colombia y finalmente como producto de mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Colombia. Esa, digamos, en términos generales, van a ser las conclusiones. Hay una gran cantidad de decisiones jurisprudenciales que nos sirven como criterios para fundamentar la reparación integral. Hay instrumentos internacionales y sentencias de la Corte Interamericana que nos ayudan a cumplir con ese propósito. Es, si se quiere, la reparación integral un imperativo constitucional, legal, aplicable a los diferentes tipos de procedimientos judiciales que pueden accionarse en Colombia. Y en esa medida, nuestros jueces, nuestros operadores jurídicos deben procurar una armonía en esos procedimientos judiciales y administrativos para cumplir con ese gran propósito de la reparación integral. Por supuesto, el índice de reparación integral es un aporte que estamos haciendo al país para que a partir de ese índice pues se pueda lograr medir si esa decisión que estoy tomando cumple o no con esos requisitos y con esos estándares, invitando, por supuesto, a los operadores jurídicos a superar esa visión economicista de la reparación y pensar en los elementos constitutivos de la reparación integral. En efecto, en Colombia existe de manera persistente el problema del desconocimiento de estos estándares en sede judicial. Usted llega y ve las sentencias y encuentra que no hay pronunciamientos en torno a la verdad, a la restitución, a la rehabilitación, y por eso la importancia y por supuesto el agradecimiento a la Escuela Judicial por darme la oportunidad de poder decir esto, de entregar este mensaje a los operadores jurídicos, a los estudiantes y a quienes van a desarrollar esta tarea de reparar integralmente a las víctimas. Hay incluso unificación jurisprudencial sobre estos criterios en distintas materias y en esa medida lo que hay es que reconocer esos precedentes y hay que utilizar todas esas herramientas para poder lograr, si se quiere, una reparación integral que supere esas barreras y que supere esos obstáculos procesales para acceder a ese derecho en materia judicial y en materia administrativa. Debe explorarse la posibilidad de declarar una emergencia judicial en este tema. Debemos darle muchas más herramientas a nuestros jueces y ellos, por supuesto, deben prepararse mucho más para poder lograr estos grandes propósitos de reparar integralmente a las víctimas. Gracias, doctor Alfredo, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor. ¿Cuáles son los criterios para la materialización de derecho de reparación integral de las víctimas del conflicto armado en sede judicial? Bien, digamos que parte de lo que habíamos mencionado es tener en cuenta el índice de reparación, esos 33 criterios que había mencionado en clave de entender que cuando yo estoy reparando una víctima, lo primero que tengo que asegurar es la justicia, pero asegurando la justicia que implica la sanción de los responsables, procurar, además de esa sanción, procurar que haya verdad, que se pueda garantizar la memoria histórica, que se tomen medidas de satisfacción también, que por supuesto se indemnice a la víctima, hay que indemnizarla en las mejores condiciones y que sobre todo en clave de lograr la reconciliación nacional yo pueda buscar
también la garantía de no repetición, que esto que le ha ocurrido a la víctima no vuelva a ocurrir. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta nuestros operadores jurídicos a la hora de tomar decisiones judiciales. ¿Qué pregunta, doctor? ¿De qué forma un juez, en el marco de un proceso penal ordinario, justicia y paz y contencioso administrativo, garantizan el derecho de reparación integral a las víctimas del conflicto armado? Sí, ahí como les decía, existe muy buena fundamentación. Hoy estamos o sea, yo entendería que un juez no tomara decisiones de reparación integral desde estos ámbitos y con estas perspectivas si estuviésemos ubicados en el 2000, por ejemplo. Pero a través de esta investigación lo que vamos a ver es que hay un proceso exponencial. O sea, cada vez más decisiones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, hablan sobre qué es lo que tiene que tener como referencia un juez para poder tomar esas decisiones. Entonces, la invitación es a reconocer esos precedentes, a estudiarlos y llevarlos a la práctica, a lograr que en efecto, cuando una persona que es reparada en una situación absolutamente extrema, es que aquí no estamos hablando de cualquier evento, aquí estamos hablando de la pérdida de la vida de una persona. Y esto nos toca tomarlo muy en serio, porque es que ha muerto alguien que, por supuesto, la vida es el derecho más importante que todos tenemos en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, ahí es muy clave que nuestros jueces, por supuesto, tengan como referencia todos estos elementos que están en el documento que estoy hoy socializando y que a partir de ese análisis pues puedan tomar las mejores decisiones en clave de ese derecho a la reparación integral. Siguiente pregunta, doctor. ¿Existen propuestas que definan los criterios que deben adoptar los jueces para garantizar el derecho a la igualdad de las víctimas del conflicto armado? Sí, ya existen, hay sentencias de unificación del Consejo de Estado, hay sentencias de unificación de la Corte Constitucional, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una legislación colombiana que habla precisamente de los criterios que deben tenerse en cuenta tanto en reparación administrativa como en reparación judicial. Y lo que tenemos que hacer como operadores jurídicos es tomárnoslos, apropiarnos de ellos y ser muy ambiciosos. Incluso hay una cosa que me parece bien interesante en relación con la existencia de esos criterios, es que es el propio juez contencioso administrativo el que le está diciendo al juez en general, actúe ultrapetita, no se limite a lo que le está diciendo el abogado, porque es que usted está tomando una decisión muy trascendental, usted está haciendo control de convencionalidad, usted debe actuar como un juez que garantice los derechos. En usted está el deber de garantía por parte del Estado y entonces actúe en consecuencia a ese propósito. Doctor, ¿cuál es el mensaje que deja usted a todos los servidores judiciales con respecto al tema que está exponiendo el día de hoy? Así, muchas gracias. Bueno, el mensaje es, tenemos una tarea muy grande. Son alrededor de 300.000 personas, más de 200.000 personas que hoy están demandando al Estado colombiano la reparación. Y cada vez que llegue un caso de estos, pues atenderlo con la mayor condescendencia, atenderlo con mucha amabilidad. Hay que comprender el drama que viven estas personas, que han sido revictimizadas, que han sido desplazadas, que han perdido la vida de sus familiares, su padre, su hijo, su hermano. Y como les digo, el contexto internacional, el contexto nacional nos ofrece a nosotros como operadores jurídicos, ustedes como jueces, a nosotros como profesores, nos ofrecen todas esas posibilidades de poder tomar unas decisiones fundamentadas, racionales, pero y por sobre todo en la lógica del principio pro homine, ¿no? A favor de esa persona, de ese hombre que está demandando justicia. Entonces, animarlos a que lo hagan, que consulten este documento que está a su disposición allí en la editorial Dicken, en la Universidad Santiago de Cali, y que, por supuesto, con base en el mismo podamos seguir hablando.
yo me pongo a su disposición, mi doctora Mónica, para continuar hablando de estos temas. Un agradecimiento muy especial al doctor Alfredo Vargas Ortiz por su clara explicación acerca de la importancia que tienen las víctimas en el contexto del conflicto armado y el derecho que le otorga la ley para que sean reparadas integralmente ante las instancias judiciales como elemento indispensable en la restitución de sus derechos fundamentales y una correcta administración de justicia que en ocasiones, debido a los altos índices de impunidad y debilidad institucional, se presentan como un obstáculo para la materialización de este propósito. Doctor Alfredo, de nuevo nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. De nuevo, nuestros agradecimientos. Un feliz resto de día para todos. Muchas gracias.